Día de la Madre, y en este contexto nuestro compañero y amigo Mario Luis Fuentes escribe en su artículo semanal en las páginas del periódico de la Vida Nacional, Excelsior, sobre la maternidad y los derechos de las mujeres. Vamos a platicar con él al respecto. ¿Cómo estás, Mario Luis? Buen día, Pascal. Así es. Yo creo que tú también has vivido esos días en que tu artículo no logra expresar todo lo que uno desea decir. Y este es el caso. Yo me quería referir y me refiero a la realidad de que este día que hablamos, reconocemos, agradecemos a todas las madres, sobre todo a las nuestras, tenía que dar cuenta de la enorme cantidad de mujeres que viven una muy difícil maternidad. No solo porque muchas de ellas, casi más de 10,000, son niñas de 10 a 14 años que han tenido que enfrentar el reto de una maternidad que puede haber sido deseada o no, pero que la enfrentan con muy pocos apoyos. Y también está otro dato muy duro, la realidad de muchos niños que son huérfanos, huérfanos por las violencias, como lo que hemos vivido y visto ahora por el metro, huérfanos por los feminicidios, huérfanos por la violencia infinita. Entonces también esa orfandad de muchos niños, niñas, adolescentes que no tienen a su madre. Y por otra parte está la enorme dimensión de que la enorme cantidad de jefas de familia, millones de mujeres que son las jefas de familia y no tienen los apoyos. No hay un programa de guarderías en esta administración, no hay una serie de acciones para enfrentar todos los abusos y violencias que viven cuando tienen que ir a buscar el ingreso del día, a trabajar en una casa o tienen que hacer tareas que son altamente riesgosas en estas ciudades. Entonces, lo que yo quería plantear y planteo en el artículo de hoy es que la maternidad es algo que también se vive con muchísimas desigualdades, con muchísimas carencias, desprotecciones. Entonces, hoy, en el cual tenemos estas imágenes de familias, de hijos que pueden festejar a sus madres, apoyarlas, agradecerles, tenemos que pensar en las miles de familias que viven una maternidad enormemente difícil, enormemente llena de carencias y sin realmente un apoyo, porque las transferencias, el recurso que envía el gobierno federal no logra ser realmente un programa social. Entonces, hoy me refiero a que la maternidad en nuestro país también se vive con carencias, con abusos, con violencias, con desprotección y abandono. Y en ese sentido, este día debería ser también un día no para cantar las mañanitas solamente, como se hizo en la mañanera, sino realmente reflexionar cuáles son las políticas públicas para acompañar, apoyar a las mujeres que viven una maternidad llenas de desigualdad, abusos, abandono y, ¿por qué no decirlo?, una gran desesperanza porque es difícil conseguir el recurso para apoyar a sus hijos en sus casas. De eso es el artículo de hoy en Excelsior, Pascal. Impresionante el dato que aportas del censo 2020, Mario Luis, respecto de las jefas de familia. Hay 5.48 millones de hogares donde la persona de referencia es una mujer sin cónyuge y con hijas e hijos. Esos hogares están integrados por un total de prácticamente 20 millones de personas, es decir, la sexta parte de los habitantes de este país viven en un hogar de esas características. Así es, y si a eso le sumas lo que no podemos identificar en el censo, familias que tienen niños con discapacidad, Ujú. familias que son, digamos, jefas de familia de origen indígena, o sea, con pertenencia indígena, te das cuenta de la enorme magnitud. Y me pregunto, nos preguntamos, te pregunto, ¿cómo vivirán el día 10 de mayo cuando tienen que seguir trabajando, cuidar al niño con profunda discapacidad que no pueden dejar solo, enfrentar a una familia que tiene enormes carencias, no hay una casa, hay un cuarto donde se refugian, donde vienen las lluvias ahora y entonces hay que tratar de cubrir las goteras? Entonces, el día del 10 de mayo debería ser una reflexión sobre qué está haciendo el Estado mexicano para apoyar a estos hogares donde hay una mujer Ujú. que tiene que trabajar todo el tiempo, que tiene que ayudar a los niños en esta escolaridad a distancia, que tiene que salir a trabajar a la otra casa a 2 o 3 horas, con muchos miedos de regresar en la noche, que tiene la realidad de que si no consigue los 80 o los 150 pesos,
no podrá reunir lo que se requiere, la medicina. Entonces, el día 10 de mayo debe ser sí celebración, agradecimiento, reconocimiento, pero también debe ser reflexión sobre la enorme desigualdad. La maternidad se vive con mucho dolor, desesperanza, angustia, y en ese sentido, pues hoy en la mañana que veía al presidente anunciar un festival, me quedé con la pregunta, o sea, ¿y por qué no pensar en los millones de hogares en los cuales hay una jefa de familia, es una mujer indígena que no tiene los apoyos o vive con un niño con discapacidad? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Esa es la pregunta que debíamos hacernos el día de hoy, ¿Cuál es la en el política cual, pública que hay para atender este tipo, así es, pues a las las necesidades que se mujeres que desprenden de viven. esta realidad, ¿no? Así es, la política pública que se debe construir porque no está para apoyar y vivir una maternidad que sea motivo de alegría, eh, esperanza, y no lo que intuimos tú y yo con estos datos. En muchos hogares hoy se vive con mucha tristeza, dolor y enorme esfuerzo. Y en ese sentido, el 10 de mayo debe ser no solo festejo, sino también reflexión crítica de lo que el país está haciendo para apoyar. Sobre todo, imagínate el dato, niñas, más de 10,000 niñas que sabemos que No, tuvieron un impresionante, hijo, a veces impresionante. deseado, a veces totalmente producto de violaciones, Ujú. abusos, y que no tienen apoyos. El único apoyo puede ser su familia, y a veces la familia ya no puede dar más. Eso es lo que debíamos estar pensando, aparte de festejar y agradecer y reconocer a aquellos que tuvimos una madre que nos cuidó, nos apoyó hasta el fin de sus días. Bueno, y además de de esos, pues, de esos casos impresionantes que nos mencionan, 10,000 niñas de 12 a 14 años que son madres, tenemos 620,000 niñas y adolescentes de 15 a 19 años que también, pues es un dato que nos dice mucho, ¿no? Que nos dice mucho en cuanto al ejercicio de los derechos y las oportunidades de desarrollo. Mario Luis, te agradezco mucho este importante artículo y haberlo podido conversar contigo el día de hoy. Abrazo, Pascal. Gracias por tu apoyo. Gracias a todo el equipo de Imagen. Gracias. Gracias, ahí Buena está semana. Mario Luis Fuentes. Léalo, la maternidad y los derechos de las mujeres, hoy en la edición impresa de Excelsior y también la digital.